Hola chiquillos, ¿cómo están? Soy el profe Leo y primero que todo yo sé que les debo una disculpa, han pasado muchas cosas estos meses que he estado un poquito ausente, bastante ausente del canal, pero al fin aquí les traigo la última parte del modelo que corresponde al eje de probabilidades estadísticas que consta de las preguntas 51 a la 65, son en total 15 preguntas. Y chiquillos, como siempre voy a tratar de ser bien explicativo pero a la vez conciso y también los quiero invitar a que se suscriban al canal, que aprovechen este último tiempito que les queda antes de la prueba para resolver el modelo. No basta con solamente ver los videos explicativos, con haber hecho el modelo una vez, sino que lo ideal es hacer el modelo unas 2-3 veces para que ustedes manejen todo lo que está aquí. Y además recuerden que les sirve el modelo del año pasado, el modelo de la admisión 2021, que también lo tengo en el canal, aprovecho de pasar el dato. Y eso sí, en el modelo del año pasado hay 10 preguntas que no van. En la página del DEMRE están el mismo modelo, pero con unos tickets y unas X de las preguntas que sirven y las que no sirven para estudiar para esta admisión de la prueba que se viene. Ya chiquillos, así que vamos a comenzar con la pregunta número 51. En la tabla adjunta se muestra la distribución de la escala de valoración de las notas de los estudiantes de un curso. Entonces acá está la escala de valoración, tenemos las notas ordenadas por intervalos y la cantidad de estudiantes que obtienen cada nota, pero ojo, recuerden que esto está en intervalos. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se deduce de la tabla? O sea, hay otras que todas son verdaderas menos una. Recuerden que cuando ordenamos por intervalos, lo que yo tengo que hacer en esta lectura es decir que hay 9 estudiantes que sacaron notas entre 1 y casi 4, es decir, a 3,9. 16 estudiantes que sacaron nota entre 4, ya acá sí tomamos el 4, pero acá no tomamos el 5. Y fíjense que en el último intervalo de acá sí tomo el 7 y obviamente acá estoy tomando el 6 también, para que se fijen en esos pequeños detalles. La letra, porque tenemos que leer cada una de las alternativas, dice, hay 11 estudiantes que tuvieron una nota mayor o igual que 5. Mayor o igual que 5, parto desde aquí, pero desde aquí voy hacia abajo, porque acá tengo mayor o igual a 5, es decir, tendría que sumar estas frecuencias. 5 más 6 son 11. Entonces, hay 11 estudiantes que obtuvieron nota mayor o igual que 5, eso es correcto. La letra B dice, la valoración suficiente fue la de mayor frecuencia. Nos vamos a la valoración de suficiente y ¿es la de mayor frecuencia? Correcto. Sí, es la de mayor frecuencia. Luego me dicen, un 25% de los estudiantes fue valorado con insuficiente. Ya, recuerden que 25%, este símbolo de porcentaje significa dividido en 100. Es decir, esto es lo mismo que 25 sobre 100, que si simplificamos por 25, es decir, dividido por 25 arriba y abajo, el resultado es un cuarto. Es decir, el 25% de algo es una cuarta parte de ese algo. Por lo tanto, tendría que ver si es que un 25% del total de los estudiantes fue valorado con insuficiente. Entonces, tenemos los insuficientes acá, son 9, pero yo necesito saber cuál es el total. Para eso necesito sumar. Y vamos a sumar para sacar el total de estudiantes que hay acá. 9 más 16 son 25. Más 5 son 30, más 6 son 36. Tengo 36 en total. ¿Ya? Mi n es igual a 36. Entonces, ¿será que la cuarta parte de 36 es igual a 9? Entonces 36 lo multiplicamos por un cuarto o lo dividimos por 4, que es lo mismo. Y esto efectivamente me da 9, por lo tanto esta alternativa también es correcta. Después me dicen, por lo menos un estudiante consiguió nota 7. ¿Ya? Por lo menos un estudiante consiguió nota 7. Ya. Nos vamos a el intervalo aquí y vemos que si bien está cerrado, es decir, acá tengo el 7, lo estoy tomando, eso no quiere decir que tenga que haber un estudiante que haya conseguido el 7, porque yo sé que hay 6 estudiantes que obtienen nota entre 6 y 7, pero puede ser que todos tengan nota 6, puede ser que todos tengan nota 7, puede ser que, no sé, 4 tengan nota 6,5 y 2 tengan nota 6,8. ¿Me entienden? Entonces acá yo no estoy seguro de los datos que están aquí. Lo único que sé es que pertenecen a ese intervalo. Por lo tanto, no podría afirmar aquello. Y vamos de igual forma a revisar la alternativa E, porque esta ya es nuestra alternativa correcta. La alternativa E dice, hay 27 estudiantes que lograron al menos un 4.
al menos un 4 significa que yo tengo que contar desde aquí hacia abajo, porque consiguieron al menos un 4. Acá comienza la nota 4. Entonces yo tengo que sumar todas estas frecuencias y tengo 16 más 5 son 21, más 6 son 27. Y esa también es correcta. Vamos con la pregunta 52 que dice, el dinero que tienen reunido en total 3 amigas es de 210.000 pesos. Se sabe que Claudia aportó el doble que María y que Yasna aportó el doble que Claudia. ¿Cuál es el promedio de dinero aportado por Claudia y Yasna? Ya, antes que todo le quiero decir que hay varias formas de resolver este problema. ¿Ya? Pero sin duda alguna necesitamos del álgebra aquí. Se puede hacer mediante una regla de 3, se puede hacer mediante porcentajes, pero yo les quiero mostrar la manera más fácil, espero que sea la más sencilla para ustedes y que se pueda entender también. Tengo 3 amigas que en total tienen 202.000. Se sabe que Claudia tiene el doble que María y que Yasna el doble que Claudia. Entonces, lo que voy a hacer acá es colocar a María como que tiene X cantidad. ¿Por qué? Porque Claudia aportó el doble que María. Es decir, después cuando yo diga Claudia, Claudia va a tener el doble que María. Y luego me dicen que Yasna aportó el doble que Claudia. O sea, si Claudia tiene 2X, entonces Yasna, el doble serían 4X. Ahora, el total de esto, si lo sumamos, en total hace 7X. Y este 7X es igual a los 210.000 pesos. Entonces aquí, si yo despejo x, o sea, divido por 7 en ambos lados, o paso el 7 dividiendo, ¿cierto? Que es lo mismo. Dividido en 7, 210.000 dividido en 7, fíjense, el 21 dividido en 7 son 3, y acá agrego los otros ceros. X es igual a 30.000. Entonces, como yo sé que X es igual a 30.000, yo ya sé cuánto aportó María, cuánto aportó Claudia y cuánto aportó Yasna, porque puedo multiplicarlo simplemente. María aportó 30.000, ¿cierto? Claudia 60.000 y Yasna 120.000. Ahora, puedo hacer eso, puedo sumar lo de Claudia y Yasna y dividirlo en 2 y tengo el promedio, pero también puedo hacerlo un poquito más rápido. Recuerden que la prueba siempre apunta a que uno haga estas cosas lo más rápido posible. Si a mí me piden el promedio de dinero aportado por Claudia y Yasna, Claudia, promedio de Claudia, Yasna, lo puedo sacar de acá primero. 2x más 4x, o sea, sumo y lo divido en 2. 2x más 4x son 6x dividido en 2. Simplifico, ¿cierto? Este me queda en 3, este me queda en 1. Y esto es igual a 3x. Entonces, el promedio entre Claudia y Yasna son 3x. Y 3x es lo mismo que 3 por 30.000. Y con eso, ¿cierto? Ya tenemos nuestra respuesta. 3 por 30.000 son 90.000. Ya, les digo acá, repito, que esto se puede hacer también con porcentaje, regla de 3. Ya, obviamente también yo tengo que llegar a esto, a que el promedio son 3x, según las cantidades que aportan. Porque yo acá podría decir que 7x es a 210.000 y 3x quiero saber cuánto es. Y acá tengo mi cantidad de dinero, el promedio. ¿Ya? O sea, de esta regla de 3 también yo puedo obtener el resultado. O sea, acá, fíjense, puedo simplificar las x y la cantidad de dinero, ¿cierto? Multiplicamos cruzado estos dos y luego dividimos por 7. Es decir, 210.000 dividido, perdón, me faltó multiplicar por 3 y dividido en 7. Entonces fíjense que de acá el 7 con el 210.000 me queda en 30.000. Bueno, acá sale un 3, le agrego estos ceros, ¿cierto? O sea, esto quedaría en 30.000, que se multiplica por 3, 30.000 por 3, y el dinero de igual forma voy a obtener los 90.000. ¿Ya? Así que aquí, chiquillos, se puede llegar de varias formas, pero lo importante, como les repito, es tener la idea clara y obviamente irse por el camino más seguro. Así que vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la 53, que dice: en la siguiente tabla se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de niños. Es decir, acá tengo las edades y las frecuencias. Esto se lee como: hay 5 niños que tienen 2 años, 6 que tienen 3 años, 9 niños que tienen 4 años y 3 niños que tienen 5 años. La pregunta dice: ¿cuál es la mediana de la edad de este grupo de niños? La mediana, chiquillos,
es cuando yo busco el dato que queda al centro de la distribución. Y acá tienen que acordarse de lo siguiente: si yo tengo una cantidad de datos que es impar, me queda un dato al centro, pero si fuera par, el total, hay dos datos que me quedan al centro y se va a sacar el promedio entre ellos y ese va a ser la mediana, ¿ya? Entonces, cuando a mí me presentan la información en una tabla de frecuencia, me conviene de inmediato calcular la frecuencia acumulada. Es decir, acá en la primera fila copio el mismo dato de la frecuencia y después voy sumando hacia abajo acumulando las cantidades. Es decir, 5 más 6 me da 11, luego 11 más 9 me da 20 y 20 más 3 me da 23. Y este dato, chiquillos, es igual a n, porque es el total de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? Tengo que encontrar el dato que está al centro. Para eso, espero que le hayan enseñado lo siguiente, que la mediana es igual a n más 1 partido en 2. Pero acá, ojo, esto es la posición de la mediana. Es decir, acá voy a encontrar la posición en la que se encuentra el dato de la mediana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? N es igual a 23, entonces esto es 23 más 1 dividido en 2, lo cual me da 24 partido en 2, y este es igual a 12. Es decir, el dato en la posición 12 es el que corresponde a la mediana. ¿Y para qué saqué la frecuencia acumulada? Bueno, primero para sacar el total, pero también para hacer lo siguiente. ¿Cómo encuentro rápidamente cuál es la mediana? Es que yo miro este número y voy a buscar el que es inmediatamente más grande a este en la frecuencia acumulada. El 5 no es, el 11 tampoco, el 20. Entonces, ¿qué quiere decir que estemos aquí? Que este dato que está acá, 4, va a ser la mediana. Y ahí tenemos nuestra alternativa correcta. Lo quiero explicar un poquitito más por si alguien está confundido. Recuerden que en esta tabla de frecuencia lo que me están diciendo, que si yo tuviera todos los datos no ordenados en la tabla, tendría 2, un niño que tiene 2 años, 2, 2, 2 y 2. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 niños que tienen 2 años. Después vendrían los que tienen 3 años al ordenarlos de menor a mayor. Es decir, 3, 3, 3, 3, 3 y 3. Y después vendrían los que tienen 4 años. 4, 4, 4 y así seguimos, ¿cierto? Si yo ordeno todos los datos de menor a mayor y busco el del centro, que eso es encontrar la mediana, el de la posición 2 es el que corresponde. Y si se fijan, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, esta es la mediana. Ya, chiquillos, espero haya quedado súper clarito y nos vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la 54, que dice: en la tabla adjunta se muestra la distribución de las horas sin suministro eléctrico de un grupo de casas de una villa. Acá tenemos la cantidad de horas y la cantidad de casas afectadas, que sería nuestra frecuencia. Y nos dicen que se sabe que el promedio, la mediana y la moda de las horas sin suministro son iguales y que hay un valor único para la moda. O sea, nos dicen que la mediana es igual al promedio y es igual a la moda y que la moda es única. Entonces vamos a mirar los gráficos porque nos dicen cuál de los siguientes gráficos representa las condiciones dadas en el enunciado. Y lo primero que tenemos que ver acá, esperemos un poquito para que podamos ver los 4 gráficos, es que en este gráfico y en este no cumple las condiciones de que haya moda única, porque aquí no hay un dato que más se repita, por lo tanto lo podemos descartar de inmediato, y en este tampoco hay un dato que más se repita. Estos dos se están repitiendo. Podría ser una distribución que tiene 2 modas, o sea, bimodal, pero yo necesito que la moda sea única, por lo tanto este tampoco me sirve. Ahora, quiero comentarles lo siguiente: aquí tenemos una distribución simétrica y acá también, lo que quiere decir que la media y la mediana y el promedio van a ser iguales. La mediana va a ser igual al promedio. ¿Ya? Eso pasa siempre que haya una distribución simétrica, es decir, bueno, acá están todos iguales, hay simetría acá también, y vemos que acá también hay una distribución simétrica. Entonces fijémonos en este, que tenemos que hay moda única, sí, hay un dato que más se repite, que es el 2. Entonces aquí esta sería la moda, y como tenemos una distribución simétrica, yo puedo decir que la mediana y el promedio van a ser iguales y obviamente van a estar aquí. ¿Ok? Porque el dato central de esta distribución, ¿dónde se va a encontrar? El 50% se va a encontrar aquí.
Y el promedio también se va a encontrar aquí. La letra D lo dejamos descartado de inmediato, porque aquí tenemos que la moda está acá. Esta sería la moda, 3. Pero el 50% ¿dónde está? El 50% tendría que ubicarse aquí, lo cual está bastante, muy difícil. De hecho, lo que podría ser que el 50% estuviera acá, pero esta barrita tendría que ser gigante, enorme, y esta muy pequeña, pero también tendría que calzar con la mediana, perdón, con la media, y eso, chiquillos, no va a ocurrir acá. ¿Ok? Entonces, definitivamente nuestra alternativa correcta es la letra B. Ojo cuando ustedes tengan distribuciones de este tipo, que sean simétricas, porque aquí podemos sacar algunas conclusiones que nos ayudan a responder más rápido. Vamos con la siguiente. 55 dice, considera un grupo de datos numéricos si P es el percentil 45, o sea, el percentil 45 de estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir? Entonces acá tendría que ser una verdadera y todas las demás falsas, ¿verdad? Entonces vamos con la primera, que dice P es mayor al percentil 40 de estos datos. Bueno, esto sería un tanto lógico si es que la distribución de datos fuera distinta y fueran, ¿cierto?, en un orden de menor a mayor. El percentil 45 va a ser mayor que el percentil 40. Pero recuerden que también pueden coincidir si es que algunos datos se repiten. Pero fíjense lo que dice después la siguiente pregunta. La mediana del grupo de datos es mayor que P. Después nos dicen, P es menor que el tercer cuartil. O sea, acá nos están haciendo comprobar y ponernos en las situaciones de distintos percentiles para comparar cuál es mayor y cuál es menor. Pero acá podemos poner el siguiente ejemplo, donde todos los datos sean iguales. Por ejemplo, ¿qué pasa si todos los datos fueran 5? ¿Qué pasa si todos son 5 y tengo llenos de 5 toda mi distribución, independientemente de cuántos sean el total? Todos son 5. ¿Qué es lo que va a pasar? El promedio va a ser igual a la mediana, y además todos los percentiles, cualquier percentil va a ser igual a todo esto, porque todos los datos son iguales. Y ¿puedo poner este ejemplo? Sí, porque acá te dijeron que tienes que considerar un grupo de datos numéricos. Y no te dicen que sean distintos ni que sean iguales, pero yo con este, entre comillas, contraejemplo, puedo derribar esta, ya, porque no va a ser, la mediana del grupo de los datos es mayor que P. Tampoco, porque si tengo todos los datos iguales, van a ser igual, no va a ser mayor. P es menor que el tercer cuartil. Tampoco, ¿cierto? Porque van a ser iguales. La media aritmética del grupo de datos es mayor que P. Tampoco si tengo todos los datos iguales, porque van a ser iguales. Entonces acá sería ninguna de las anteriores. Vamos con la pregunta 56, que dice, en la tabla adjunta se muestra la distribución del ingreso promedio familiar IPF de un grupo de familias en una pequeña localidad, en la que el IPF se calcula como el ingreso total de la familia dividido por el número de integrantes. ¿Ya? O sea, de esta forma se calcula el IPF en pesos, y acá tenemos los intervalos y cuántas familias están en cada intervalo del IPF. Después nos dicen, para una familia de N integrantes con un ingreso total de 300.000 pesos, ¿qué condición debe cumplir N? O sea, ¿cuántos integrantes debe tener para asegurar que el IPF de esa familia pertenezca al intervalo en el que está el percentil 50 de estos datos? El percentil 50. Recuerden que el percentil 50, chiquillos, es lo mismo que la mediana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero voy a acomodar un poquito esto. Es que yo necesito saber en qué intervalo, ¿cierto?, tenemos la mediana según nuestra tabla. Entonces, para eso voy a sumar las frecuencias, ¿ya? Y para esto recuerden que nos conviene hacer la frecuencia acumulada para sacar el total, y así después podemos encontrar la mediana más fácil. Entonces acá copio el primer dato, son 100, 100 más 70 son 170, 170 más 50 son 220, 220 más 20 son 240, y 240 más 10 son 250. Entonces acá voy a encontrar la mediana, ya, el percentil 50, para saber dónde se ubica según nuestra tabla. Y para eso tengo que hacer la posición de la mediana. Recuerden que esto es la posición de la mediana, es igual a n más 1 dividido en 2, que esto es 250 más 1 dividido en 2, 251 dividido en 2, o sea, la mitad es 125,5. Es decir, va a estar entre el promedio, entre el dato 125, la posición 125, más la posición 126 dividido en 2.
de esa forma que le acabo de escribir ahí. Entonces, tengo que saber dónde están estos datos en mi tabla y para eso ocupo la frecuencia acumulada, 125 y 126. ¿Cuál es el dato que está inmediatamente superior a aquellos? Estoy acá. Y fíjense que los dos datos, 125, la posición 125 y 126, están acá. Por lo tanto, sumarlos y dividirlos en dos, en realidad no me sirve. Ya no, solamente acá voy a encontrar la posición de la mediana. Entonces, acá se va a encontrar la mediana. Por lo tanto, ahora yo debo preguntarme, para una familia de n integrantes con un ingreso total de 300.000, ¿qué condición debe cumplir n para asegurar que el IPF de esa familia pertenezca al intervalo en el que está el percentil 50 de los datos? Entonces recordemos cómo nos dijeron que se calculaba el IPF. Nos dicen que en la que el IPF se calcula como el ingreso total de la familia dividido por el número de integrantes. Es decir, ¿yo qué voy a necesitar? Voy a necesitar que los 300.000 dividido en n, que es el total de integrantes de la familia, que es como se calcula el IPF, esté entre 50.000 y 75.000 pesos. Para eso lo voy a escribir de la siguiente forma. 300.000 dividido en n tiene que ser menor o igual a 50.000, ya, porque acá tenemos el límite inferior del intervalo y el límite superior es 75.000, pero sin tomar el 75.000. O sea, esto es menor, solamente menor que 75.000. Y de aquí tengo que desarrollar esto para encontrar el n que nos da respuesta a la pregunta. Para eso, chiquillos, usted puede hacerlo de dos formas distintas. La primera sería tomar esta inecuación y despejar n, o sea, escribirlo esto aparte, desarrollar y encontrar n, y luego desarrollar esto por separado y luego hacer coincidir el intervalo que me va a dar la respuesta. Pero fíjense que cuando yo tengo esto ordenado de la siguiente forma, lo puedo resolver inmediatamente. Ahora, ¿cómo se hace esto? Yo lo primero que voy a hacer acá va a ser elevar a -1, o sea, voy a invertir esto, considerando que esto está dividido en 1, esto está dividido en 1, o sea, los voy a dar vuelta, los voy a girar. Pero recuerden que cuando estamos en una inecuación y damos vuelta, estas desigualdades tienen que cambiar su sentido. Por lo tanto, esto me va a quedar en 1 partido en 50.000, va a ser mayor o igual a n dividido en 300.000. Acá estoy trabajando todo simultáneamente. Y este también se gira, mayor que 1 sobre 75.000. Luego, para despejar la n que está acá al centro, yo puedo multiplicar todo por 300.000, ¿o no? Porque si multiplico esto por 300.000, acá multiplico por 300.000, lo que voy a hacer va a ser eliminar el 300.000 de abajo. Y al mismo tiempo recuerden que tengo que multiplicar por 300.000 esta de acá arriba. Por lo tanto, voy a irme un poquitito más para abajo para desarrollar. Y esto va a ser 300.000 dividido en 50.000 mayor o igual a, lo voy a escribir por si acaso, 300.000 por n dividido en 300.000. Y esto es mayor que 300.000 dividido en 75.000. Entonces, como les dije, acá al medio nos queda 300.000 con 300.000 se simplifican y acá nos quedaron unas divisiones bastante sencillas. Fíjense, acá voy a sacar los ceros porque me están estorbando. Saco 3 ceros abajo, 3 ceros arriba, uno más aquí, uno más acá. 30 dividido en 5 son 6, es decir, esto es 6 mayor o igual a n, que me queda aquí, y esto es mayor que, y acá tengo que sacar 1, 2, 3, 1, 2, 3, y me queda 300 dividido en 75. De hecho, 75 cabe justo 4 veces, porque 75 por 4, 7 por 4 son 28, y 5 por 4 son 20, es decir, nos da los 300 que necesitamos. Entonces ya tenemos nuestra respuesta, que n tiene que estar entre 4 sin tomar el 4 y 6 tomando el 6. Voy a reordenar esto para que se vea mejor con comparación allá. O sea, 4 y, ojo, n tiene que ser mayor que 4, por lo tanto 4 es menor que n, y al mismo tiempo n es menor o igual a 6, menor o igual a 6. Y con eso ya tengo mi respuesta correcta, que sería la alternativa C.
Chiquillos, recuerden, al llegar a esta parte, ustedes lo podrían haber desarrollado por separado. Primero esto, luego esto, y encontrando los valores de n, después tendría que haberlos juntado así para poder obtener mi respuesta. De hecho, a lo que habría llegado es justamente por una parte a esto y por el otro lado a esto otro, ¿ya? Y después se juntan obviamente para llegar a la respuesta final. Y lo otro que quiero hacer énfasis es en esto. Cuando yo tengo desigualdades y elevo a menos 1, siempre y cuando acá se cumpla condiciones de que no vaya a dividir por 0, ¿cierto? Que no vaya a hacer alguna indeterminación. Cuando elevo a menos 1, las desigualdades cambian, ¿ya? Se invierten su sentido. Ya, chicos, espero que les haya quedado clarito. Si no, me dejan alguna pregunta en los comentarios. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 57 dice: el diagrama de cajón representa la distribución de las edades de un grupo de personas. Acá tenemos nuestro diagrama de cajón, ¿cierto? Tenemos nuestros bigotitos a los lados, dato mínimo. Este representa el dato mínimo. Este representa el dato máximo de la distribución. Y acá tenemos el cuartil 1, cuartil 2, que es lo mismo que la mediana. Y acá tenemos el cuartil 3, ¿verdad? Eso significan los datos en nuestro diagrama de cajón. Caja y bigotes también le dicen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce del gráfico? Y acá obviamente una es la correcta y todas son la incorrecta y tenemos que ir evaluándolas. Nos dicen, letra A, las personas menores de 13 años junto a las mayores de 18 años equivalen al 50% del grupo. Nos están diciendo que las personas que están aquí junto con las que están acá representan el 50% del grupo. Y claro, yo podría decir que acá hay un 25% de la distribución de los datos acá también. Recuerden que acá hay un 25% también y otro 25% acá del total de los datos. Pero aquí hay un pequeño error que dice las personas menores de 13 años. Y para eso yo tengo que considerar también el 13. No lo puedo dejar afuera porque esto está aquí. Por lo tanto, acá tendría que decir las personas menores o iguales de 13 años junto a las mayores o iguales de 18 años equivalen al 50% del grupo. Entonces ahí tenemos un pequeño detalle, un pequeño error que hace que esta alternativa no sea la correcta. ¿Por qué? Porque así están definidos los cuartiles, chiquillos. ¿Ya? Las personas menores o iguales de 13 años representan el primer cuartil. ¿Ya? La letra B dice, ninguna persona tiene 19 años. En el cuartil 3 yo tengo el dato 18, pero y tengo como dato máximo el 24. Ya. Que a mí en esta última distribución comience en 18, que puede haber un dato 18, no puede haberlo. Recuerden que los cuartiles no tiene por qué existir una persona con 18 años. Recuerden que yo puedo tener una persona con 17 y otra con 19, y justo el cuartil 3, el promedio entre las dos, y me quedo 18. Eso puede ocurrir y resulta que no hay ninguna persona que tenga 18 años, pero acá se coloca el tercer cuartil. Ya, ojo con esos pequeños detalles cuando hablamos de los cuartiles. Pero acá me dicen que ninguna persona tiene 19 años. Y eso yo no lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque en esta distribución hay datos que van a estar entre el 18 y el 24 y perfectamente puede haber una persona que tenga 19 años. ¿Ya? Por lo tanto, la segunda tampoco es. Después nos dicen, hay solo una persona que tiene 8 años. Ya, aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que no puedo asegurar que hay una persona que tenga 18, ni una persona que tenga 14, ni una persona que tenga 13? Yo lo que sí puedo asegurar es que hay por lo menos una persona que tiene 8 años y por lo menos una que tenga 24 años. ¿Por qué? Porque el diagrama de caja y bigotes exige que yo acá en los extremos ponga el dato mínimo y el dato máximo, pero este dato aquí puede haber más de una persona que tenga 8 años. ¿Ya? Por lo tanto, ¿hay solo una? No, puede haber más. De hecho, esta distribución de datos pueden haber, no sé, 3 personas que tengan 8 y después vienen otras personas que tienen 9, que tienen etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora sí, el dato menor que hay acá es de 8 años y el máximo de 24, sí, pero no equivale solamente a una persona. Por descarte ya tenemos nuestra alternativa D, pero aquí tenemos que dar las razones, ¿cierto? Ya. Y la alternativa D dice hay
o sea, al menos hay 5 personas en el grupo. Ya, y esta pregunta causa mucha confusión y la quiero explicar, ojalá de la forma que mejor se entienda. Hay al menos 5 personas en este grupo, ¿por qué lo puedo asegurar? ¿Por qué lo puedo deducir? Lo que pasa es que yo sé que sí o sí voy a tener un mínimo de 8 y un máximo de 24. O sea, yo sé que existen estas personas que tienen 8 y que tienen 24. ¿Y qué es lo que ocurre? El cuartil 2, que es la mediana que está acá en 14, ¿qué es lo que pasa? Si yo tuviera solamente 2 personas en este grupo, solo 2, y tuviera una de 8 y otra de 24, la mediana sería el promedio entre 8 más 24 dividido en 2, lo cual me da 32 dividido en 2, y eso es 16. Y no coincide con la mediana que tengo acá. Por lo tanto, chiquillos, yo necesito 3 personas. Con esto que acabo de decir, necesito 3 personas. Necesito una que tenga 8, otra que tenga una cantidad X y otra que tenga 24 años. Yo necesito por lo menos 3 porque el promedio entre 8 y 24 no me está dando 10, no me está dando 14, me da 16. Entonces necesito una persona más. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que está ocurriendo ahora es que para que la mediana esté acá, si yo tengo 3 datos, el dato que queda al centro tiene que ser 14, porque la mediana es 14, entonces acá tendría que haber un dato 14. Entonces ya tengo por lo menos 3 y uno de ellos tiene que ser 14. Entonces fíjense, acá tengo el dato mínimo, acá tengo el dato máximo, ya tengo 2, y para que la mediana sea 14 necesito que el dato que queda al centro sea 14. ¿Ok? Entonces, ya tengo 3. ¿Qué es lo que pasa con los otros cuartiles? Acá tengo el cuartil 1 que está en 13 y el cuartil que está 3 que está en 18. Para el primer cuartil, para que sea 13, ¿cierto? Tendría que estar justo al medio entre estos dos, y el promedio entre 8 y 14, 8 más 14 son 22, dividido en 2 es 11, que no coincide con 13. Por lo tanto, yo necesitaría otro dato más para que ocurra esto, y también fíjense que el promedio entre 14 y 24, que serían 24 más 14 son 38, dividido en 12 es 19, tampoco me está dando el cuartil de acá. Por lo tanto necesito más datos, y por lo menos voy a necesitar 5 datos. O sea, otro dato que esté por aquí, otro dato que esté por acá, ¿cierto? O sea, 8, un dato X, 14, otro dato Y y otro dato 24, para que puedan coincidir las medidas de los cuartiles que están acá. Que no necesariamente tienen que ser justamente estos datos. Acá quizás puede que sea 13, acá puede que sea 18 de estos que están acá, y obviamente aquí esto no estaría ocurriendo tampoco, porque no coincidirían las medidas si nosotros hiciéramos el cálculo. Pero necesitamos otros datos que aquí obviamente no los vamos a calcular porque no es la idea, ¿cierto? Pero estos son los motivos por los cuales yo tengo que marcar esta alternativa, que hay al menos 5 personas en este grupo. Ya, chiquillos, recuerden que pueden revisar la resolución del modelo, donde hay una explicación un poquito más detallada. Recuerden que mi propósito del video es ser bien explicativo, pero a la vez tratar de ser bien conciso. Así que recuerden que el DEMRE subió la resolución del modelo, y ahí pueden encontrar una explicación un poquito más detallada. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 58 dice: al lanzar un dado cargado numerado del 1 al 6, la probabilidad de que salga un número par es el doble de la probabilidad de que salga un número impar. O sea, este es un dado cargado, no es un dado común donde tenemos X probabilidad en cada uno de los valores. Si se lanza este dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar? Ya. Acá tenemos que ordenar la información de arriba primero, que nos dicen que la probabilidad de que salga impar es la mitad de la que salga un número par, porque nos dicen que la que salga un número par es el doble. Entonces, si ordenamos esto, esta probabilidad sería 2x y esta probabilidad sería x, porque repito, un número par, la probabilidad de que salga un número par es el doble de la probabilidad de que salga un número impar. O sea, acá tenemos el doble de la probabilidad de que salga un número impar. Recuerden, chiquillos, que al sumar las probabilidades, al hacer la suma, esto siempre da igual a 1. O sea, sumando obviamente todos los casos
posibles que hay al lanzar un dado, y en este tenemos dividido entre los datos que salgan impar y que salgan par. Entonces x más 2x es igual a 1. Y fíjense qué es lo que va a pasar acá. Yo necesito calcular la probabilidad de que salga un número impar, que es x. De acá, de esta ecuación que acabo de escribir, ¿puedo despejar la x? Sí, ¿cierto? Entonces sumo x más 2x, que en total son 3x, esto es igual a 1, y luego el 3 lo paso dividiendo, ¿cierto? Divido por 3, y esto es igual a x, es igual a 1/3. Y x es justamente la probabilidad de que salga un número impar, que corresponde a 1/3. Y con eso ya tenemos nuestra pregunta lista. Continuamos con la pregunta 59 y se me olvidó comentarles, chiquillos, que desde la 58 en adelante comienza la parte de probabilidades. Previo a eso tuvimos preguntas de estadística, donde culminamos con una pregunta de medidas de posición con el diagrama de cajón. Y ahora en la pregunta anterior, en la 58, tuvimos una pregunta de probabilidades. En la 59 nos preguntan nuevamente por probabilidades. Ahora sí, dice, en la tabla adjunta se muestra la distribución de los puntajes obtenidos por todos los estudiantes de un curso en una prueba. Acá tenemos los puntajes y la frecuencia. O sea, por ejemplo, 10 estudiantes obtuvieron 30 puntos. Nos dicen, si se selecciona al azar un estudiante de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que este tenga a lo menos 40 puntos? A lo menos 40 puntos es desde aquí hacia abajo, ¿cierto? A lo menos 40 puntos. Entonces, para esto, para calcular la probabilidad, recuerden que la probabilidad se calcula como el número de casos favorables dividido por el número de casos totales. ¿Ya? Y para eso necesito el total que hay acá. Entonces en mi tablita voy a hacer la frecuencia acumulada, ¿ya? Porque ahí al sumar todo voy a tener el total, como siempre. 2 más 4 son 6, más 10 son 16, más 8 son 24, acá serían 38, más 4 son 42 y más 3 serían 45. O sea, este es mi n, el total de datos que hay acá. Entonces, tengo que sacar el número de casos que me sirven. Necesito la probabilidad de que este tenga lo menos 40 puntos. O sea, de aquí hacia abajo voy a sumar. Tendría que sumar esto, ¿cierto? Ya. Pero recuerden que en total tengo 45. Y si a 45 le resto los que están acá arriba, que son 16, obtengo la suma de lo de acá. Ahora, si ustedes quieren sumar esto directamente, como ustedes quieran, cualquiera de las dos formas. ¿Ok? Entonces yo en este caso voy a hacer 45 menos los 16 que están acá acumulados, y eso me da 29. Es decir, la probabilidad que estoy buscando de que x tenga a lo menos 40 puntos, o sea que sea mayor o igual a 40, va a ser igual a 29 sobre 45, y con eso nosotros ya tenemos nuestra alternativa correcta, ¿ya? Ojo, la suma de esto da 29, no lo escribí, pero esa es la suma que da ahí. ¿Ya, chiquillos? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 60. Dice, en un mazo de cartas de naipe inglés, que tiene 52 cartas en total, 13 de ellas son de trébol. Si se extrae del mazo 2 cartas al azar y una después de la otra y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean de trébol? Entonces, aquí tenemos que tener claro que primero sacamos una carta y luego sacamos la otra, por lo tanto son eventos independientes. Y tenemos que tener cuidado porque sin reposición. Entonces nuevamente usamos regla de Laplace. La probabilidad se calcula como el número de casos favorables dividido en el número total de casos. Entonces, en total tenemos 52 cartas y nos dicen claramente que acá 13 de ellas son de trébol. La probabilidad de que ambas sean de trébol, pero primero vamos a sacar una. Entonces, la primera probabilidad, tengo 13 cartas trébol de un total de 52, ¿cierto? Número de casos favorables, tengo 13 trébol de total de 52. Y como les dije, como son eventos independientes, luego voy a sacar la otra carta, tenemos que utilizar la regla multiplicativa. O sea, va a haber una multiplicación aquí. Y en esta multiplicación, ¿cierto? Se considera, recuerden, porque son eventos independientes. O sea, que después saque la otra carta no está afectando a que yo haya sacado una antes. Entonces, para el siguiente caso, tenemos que considerar que ya sacamos la primera vez. ¿Cuántas cartas disponibles nos quedan de trébol que son nuestros casos favorables? Como ya acá consideramos que sacamos uno, el total se reduce a 12. Y como fue sin reposición, obviamente,
Ya, por eso tenemos 12 acá. También el número total de cartas que estaba en 52 se reduce a 51. Y con eso ya tenemos nuestra alternativa correcta. Recuerden fijarse bien en esto. Ya, chiquillos, con eso estamos. Vamos con la siguiente. Pregunta 61. Dice, un estudiante contesta una prueba en que cada pregunta tiene 5 opciones y solo una de ellas es la correcta. Ahí están nuestras condiciones. Si responden las últimas 3 preguntas al azar y de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de tener estas 3 respuestas correctas? Entonces, de que tenga una pregunta correcta, obviamente necesitamos las 3 que sean correctas. De que tenga una respuesta correcta sería una opción de ellas es la correcta. Nuevamente vamos con la regla de Laplace, no la voy a escribir acá, pero tenemos un caso favorable porque es una la alternativa correcta dentro de las 5 opciones del número total de casos. Y como contesta una, luego contesta la otra y luego contesta la otra y nos están preguntando cuál es la probabilidad de que tenga esas 3 respuestas correctas, nuevamente usamos la regla multiplicativa, que sería 1/5 por, y como son independientes acá nos están afectando, ¿cierto? Por eso ocupamos la multiplicación. Y en la otra pregunta, ¿cuántos casos favorables tiene? Una, porque es una alternativa correcta. ¿De cuántas alternativas? 5 en total. Y se repite lo mismo para la tercera y última pregunta. 1/5 por 1/5 por 1/5, lo cual es lo mismo que 1/5 elevado a 3 elevado al cubo. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la letra D. 62. Una persona dispone de 12 lápices de distintos colores para dibujar un adorno que pegará en un muro. Este adorno estará formado por 8 cuadrados como el que se representa en la siguiente figura que está acá. Acá tenemos nuestros 8 cuadrados, ¿cierto? Y cada uno va a ser pintado con un color. Nos dicen que cada cuadrado debe ser pintado con alguno de los colores y 2 cuadrados seguidos no pueden ser pintados del mismo color. ¿Cuántos adornos distintos con las características antes mencionadas se pueden formar? Bien, entonces aquí estamos con combinatoria y en esta pregunta vamos a utilizar el principio multiplicativo. ¿Se acuerdan de las preguntas donde nos decían que yo tengo 5 poleras para ponerme y 3 pantalones, entonces multiplicamos 5 por 3 y ahí tengo todas las combinaciones posibles? Ya, ese es el principio multiplicativo. Entonces tenemos que resolver esta pregunta fijándonos la restricción que nos colocan acá. Tengo 12 opciones, entonces el primer cuadrito que está aquí, yo lo puedo pintar de cuántos colores distintos. En total pueden ser 12 disponibles. Pero debo tener cuidado porque tengo que 2 cuadrados seguidos no pueden ser pintados del mismo color. Por lo tanto, al pintar el que viene utilizando el principio multiplicativo, no puedo ocupar el mismo color que acá. Por lo tanto, tengo 11 colores. El que viene no puede ser pintado al igual que el de acá. Entonces, en vez de tener 12 opciones, tengo solamente 11 nuevamente, porque no puedo repetir la que está atrás. Cuando voy con el siguiente cuadrito, ya tengo acá un color, por lo tanto no se puede repetir acá. Y de las 2 opciones disponibles, nuevamente tengo 11. Entonces, si nos fijamos, esto sigue ocurriendo en cada uno de los cuadritos que vienen a continuación. Entonces, solamente me puedo dar la libertad entre 12 opciones en el primer cuadrito, porque acá puedo empezar con el que quiera, porque no tengo restricción. Pero en el que viene y en todos los consecutivos no puedo ocupar el color que tengo justamente atrás cuando yo voy pintando. Por lo tanto, ya tenemos nuestra respuesta, que es 12 por, y acá tengo 11 multiplicándose ¿cuántas veces? 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto sería 12 por 11 elevado a 7. Y esta pregunta se hace con el principio multiplicativo. Chiquillos, tengan siempre cuidado con estas restricciones que nos escriben. 63. ¿Cuántas palabras de 4 letras en total, solo 4, con sentido y sin él se pueden formar con las letras de la palabra cuaderno si las letras no se pueden repetir? Entonces tenemos que considerar que solamente 4 letras vamos a ocupar, que la palabra va a ser con sentido o sin él, y que tenemos estas letras disponibles, donde si las revisamos no hay ninguna que se esté repitiendo. Entonces, ¿cuántas letras tenemos en total disponibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 letras disponibles. ¿Ya? Ahora, seguimos con preguntas de combinatoria y acá tenemos que ver cuántas
palabras de 4 letras, ¿cierto? Con las letras que están acá disponibles, que son en total 8, ¿cuántas palabras podemos formar con o sin sentido? Entonces mi n es igual a 8 y tengo que ver de cuántas formas lo puedo combinar, pero sin que se repitan, ¿ya? Entonces aquí yo les recomiendo que vean un cuadro sinóptico, un esquema, mapa conceptual o mapa mental, ya, porque lo han hecho de muchas formas, donde me muestra las técnicas de conteo que yo tengo que ocupar en cada pregunta, si importa el orden o no importa, si ocupo todos los elementos o no, y si es con repetición lo que yo estoy ocupando en los elementos. Entonces, en este caso, yo me pregunto, bueno, aquí por tiempo no voy a hacer el cuadro completo, pero ¿importa el orden? ¿Importa el orden en este caso? Resulta que sí importa el orden. Porque yo, por ejemplo, la primera palabra que puedo formar acá es la palabra quad, ¿ya? Y si yo cambio, por ejemplo, este orden, U, C, A, D, es otra palabra y se cuenta otra vez como una distinta, por lo tanto sí importa el orden porque vuelvo a contar otra forma, ¿ya? ¿Se ocupan todos los elementos? ¿Se ocupan todos los elementos? La respuesta a esto es no, no se ocupan todos, porque de los 8 que tengo voy a ocupar solamente 4 para formar palabras de 4 letras. Por lo tanto, con esto, cuando sí importa el orden, yo tengo que esto puede ser una permutación o puede ser variación. Pero cuando no importa el orden, esto corresponde a una variación. Y cuando sí importa el orden, esto corresponde a una permutación. Y tengo que ver también si es con reposición o sin reposición. Ya en este caso no se repiten, por lo tanto es sin repetición. Entonces la fórmula para esto es una variación que va a ser de entre 8 y 4 elementos. Y la fórmula de esto, n m, algunos de repente cambian la n, la m o ponen otras letras, pero acá les voy a dejar la fórmula. Esto sería igual a n factorial sobre n menos m factorial. Y esta va a ser la respuesta. Entonces aquí en este caso esto sería 8 factorial sobre 8 menos 4 factorial. Ya, ¿y cómo resolvemos esto? Recuerden que el factorial significa, por ejemplo, si yo tengo, voy a poner otro número, 4 factorial, esto es lo mismo que 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo resuelvo esa operatoria que me quedó de la variación? Ya, el 8 factorial lo vamos a dejar igual y abajo tenemos 8 menos 4 factorial. Resolvemos la resta y me queda en factorial. 8 menos 4 es 4 y me quedaría 4 factorial. Entonces, para resolver esto, yo voy a desarrollar este factorial hasta llegar a 4 factorial. Entonces, miren, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. ¿Ya? Porque acá yo podría decir 4 por 3 por 2 por 1 y ahí lo completo todo, ¿cierto? Pero lo voy a dejar hasta 4 factorial con la intención de simplificar con el 4 factorial que está acá abajo. Así. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué me queda? 8 por 7 por 6 por 5. Y esa va a ser nuestra respuesta. 8 por 7 por 6 por 5. Y acá simplemente tendría que multiplicar. Y acá ustedes multiplican como quieren, en orden, lo juntan, como a ustedes se les haga más fácil. 8 por 7 lo voy a multiplicar por 6 por 5, obviamente, pero 8 por 7 son 56, que se va a multiplicar por 6 por 5, que es 30. O sea, tomé estos dos, me dieron 56, después tomé estos dos y me dieron el 30 de acá. Se me borró el 3, ahí está. ¿Ya? Y acá hago la multiplicación. 3 por 6 son 18, 1, 3 por 5 son 15, más 1, 6, o sea 1680 y tengo mi alternativa correcta. Ahora, quiero mostrarles otra forma de hacer esto que es simplemente a través del principio multiplicativo. Yo tenía n es igual a 8 y necesitaba escribir palabras con o sin sentido, pero solamente tomando 4. Entonces, es como escribir casillas o puestos, como usted quiera verlo. Acá lo enseñan de distintas formas. Pero, por ejemplo, de 8 que tengo disponibles, que no puedo repetir ninguna, ¿cierto? ¿Cuántas opciones disponibles tengo para poner en la primera letra de la palabra de 4 letras que yo voy a formar? Tengo 8 disponibles, ¿cierto? 8 opciones, donde puede ser la letra C, la U, la A, la D, la E, la R o la N. Y como ya ocupé una, ¿cuántas letras me quedan disponibles para mi segunda opción? Si no puedo repetir, me quedan disponibles 7.
Y luego, ¿cuántas me quedan disponibles? 6. Y finalmente, ¿cuántas me quedan disponibles? 5. Y acá tengo, ¿cierto?, mi palabra de 4 letras, porque solamente de 4 letras. Y fui haciéndolo esto a través del principio multiplicativo, que llegamos a la misma multiplicación que está acá arriba. Ahora, chiquillos, yo les recomiendo que usted vaya a este mapa sinóptico, esquema que se hace con esto, donde yo me pregunto si importa el orden, si se ocupan todos los elementos, y además si es con repetición o sin repetición, porque ahí tengo todas las fórmulas que están acá. Ahora, sin lugar a duda, chiquillos, tienen que manejar muy bien el principio multiplicativo, porque si yo no me sé las fórmulas de permutación y de variación, las puedo sacar fácilmente con el principio multiplicativo. Ahora, cuando me toca una combinación, ahí es un poquito más complejo y yo les recomiendo saberse la fórmula de la combinación. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 64. Jacinta tiene 8 libros de matemática, 7 de literatura y 10 de biología. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 2 libros de cada disciplina para llevarlos al colegio? Ya, en este caso seguimos con combinatoria y tenemos que preguntarnos, ¿importa el orden en el que elija estos libros? Ya, y fíjense que tiene 8 de matemática, 7 de literatura y 10 de biología, y necesito escoger 2 libros pero de cada disciplina. O sea, entre los de matemática voy a elegir 2. Y por ejemplo, tiene libros matemática de 1, matemática 2, matemática 3, todos son distintos. Pero fíjense qué pasa si elijo el de matemática 1 con el de matemática 2. En el orden que yo estoy eligiendo, ¿importa si, por ejemplo, en otro caso yo elijo el de matemática 2 con el de matemática 1? No importa el orden, porque esta elección es la misma. Porque de igual forma estoy llevando esos 2 libros. Por lo tanto, cuando no importa el orden no importa, yo estoy en el caso de la combinación, ¿ya? Y como estoy en el caso de la combinación, yo tengo que saber también si estoy con repetición o sin repetición, y en este caso, obvio, es sin repetición. ¿Por qué sin repetición? Porque yo estoy sacando un libro y no puedo volver a sacar el mismo, si son obviamente libros distintos, ¿ya? En este caso que nos encontramos de la combinación sin repetición, esto es aparte lo que les voy a decir, porque aquí no tengo ningún desarrollo numérico. Yo solamente acá les quiero recordar, aprovechar de mostrarles la fórmula que corresponde. La combinación de n sobre m se escribe con de esta forma. Ya, este es su coeficiente. Ya, n sobre m, pero esto no es una fracción. Esto lo que significa en combinación es la siguiente fórmula: n factorial sobre n menos m factorial por m factorial. Esta es la fórmula. Pero fíjense que yo no voy a necesitar la fórmula. Lo que voy a necesitar es solamente esto, ¿ya? Y que de hecho ustedes lo están viendo acá, ¿ya? ¿Estos casos se podría llegar a ellos? Sí, podría ser, pero resulta que vamos a encontrar la respuesta ya pronto. Entonces, tenemos que formar los grupos con 2 libros de cada disciplina. Entonces, no importa el orden, no se están ocupando todos los elementos, ¿ya? Entonces, en este caso, yo tengo que formar los grupos entre los 8 libros de matemática, donde mi n aquí va a ser igual a 8. Después con estos, que mi n va a ser igual a 7. Y después con estos, que mi n va a ser igual a 10. Entonces, fíjense que yo voy a elegir los de matemática, luego los de literatura, luego los de biología. Son eventos independientes, por lo tanto, voy a tener 2 libros de matemática elegidos de esta forma, ¿cierto? Y 2 libros de literatura elegidos de esta forma y 2 libros de biología, de los 10 que hay, elegidos de esta forma. Por lo tanto, para elegir los de matemática, tengo en total 8, ¿cierto? N sería 8 y voy a formar de 2. Y como voy a tomar 2 de literatura de los 7 que hay, y como son eventos independientes, voy a utilizar nuevamente la regla multiplicativa. Ahora tengo que elegir de los 7 del total de 7, voy a elegir solamente 2, ¿cierto? No importando el orden, por eso estamos en este caso, es 7 sobre 2 el coeficiente, por
Luego tengo n de 10 para los de biología y voy a elegir solamente 2, ¿cierto? Y con eso nosotros ya tenemos nuestra alternativa correcta. Chiquillos, nuevamente los invito a revisar ese esquema, mapa sinóptico. De hecho, ustedes pueden googlear fácilmente combinatoria y les va a aparecer un esquema bien grande sobre todas las fórmulas que hay. Ahora, aprendérselas todas de memoria no es necesario porque hay algunas que por principio multiplicativo se van a conocer. Pero en el caso de la combinación, cuando el orden no importa, yo les recomiendo aprenderse las fórmulas, ¿ya? Así que eso, vamos con la siguiente y última pregunta. Vamos con la última pregunta, chiquillos. Pregunta de suficiencia de datos. Recuerden que cada eje termina con una pregunta de suficiencia de datos. Aquí solamente voy a explicar muy rápido cómo se hacen, porque ya lo he explicado en otro video y en las partes anteriores del modelo. Dice, en la siguiente tabla se muestra la información sobre una muestra de datos tal que m es un número real. Acá tenemos el intervalo, donde tenemos expresado con m's, y la frecuencia que está expresada con n's. Se puede determinar el valor exacto de m si, y acá para hacer estas preguntas, primero intentamos determinar esto con la primera información sin mirar la segunda. Luego intentamos determinar la pregunta solo con la segunda, olvidándonos de la primera, y según lo que ocurra podemos ir marcando la alternativa que corresponda. Si pude con la primera y no con la segunda, sería uno por sí sola. Si pude con la primera y con la segunda, sería cada una por sí sola. Si pude con la segunda pero no con la primera, sería dos por sí sola. Y si no pude con la primera, no pude con la segunda, lo que tengo que hacer es juntar ambas informaciones. Y si puedo, será ambas juntas. Y si no puedo, es que se requiere información adicional. Entonces vamos a responder esto. La primera información nos dice que se sabe que m es igual a n. Si yo sé que m es igual a n, en la tabla, ¿qué podría hacer? ¿Qué puedo manipular? Quizás yo podría cambiar esto por m's. Fíjense que si lo cambio por m's, ¿puedo hacer algo, establecer una relación entre las frecuencias y los intervalos? Y la respuesta es no. Fíjense que si bien estos intervalos se ven como buenos, bonitos para poder establecer algún tipo de relación, no es posible en este caso, chiquillos. Entonces la primera información no me sirve, no me está aportando en nada, ¿ya? Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa si yo acá veo la frecuencia acumulada? Esto sería n, n más 1 serían 2n más 1, 2n más 1 sumando n menos 1, esto sería 3n, porque al 1 le restamos ese 1, ¿cierto? Y luego 3n más este n sería en total 4n. Y si cambio esto por m's, esto sería 4m, esto sería 3m, 2m más 1 y esto sería m. ¿Podría establecer alguna relación entre esto y esto para poder encontrar el valor numérico de m? No, no puedo, no hay nada que pueda hacer ahí en ese entonces. Voy a ir con la segunda información. De hecho, aquí ya podemos descartar que no es una por sí sola ni es cada una por sí sola. Entonces voy con la segunda información que dice se conoce la frecuencia del intervalo de mayor frecuencia. El intervalo de mayor frecuencia, ¿cuál es? Si yo miro acá, el intervalo de mayor frecuencia, este va a ser igual a este. n-1 es menor que n claramente y n más 1 es el de mayor frecuencia. ¿Y qué pasa si yo sé cuál es la frecuencia de ahí? Yo podría saber que n más 1 es igual, por ejemplo, a 9. Si n más 1 es igual a 9, yo despejo la n y esto es 8. Por lo tanto, yo sabría que n es igual a 8. Pero esto me aportaría para poder hacer una relación entre esto y el intervalo que está acá. La respuesta es no. No puedo todavía hacer ninguna relación numérica entre esto, porque estos son intervalos y estas son frecuencias, que es la cantidad de datos que se encuentran en el intervalo, ¿ya? Por lo tanto, no es 2 por sí sola. Y lo único que me falta por hacer es juntar ambas informaciones. Y de hecho, si junto ambas informaciones, se dieron cuenta que yo puedo determinar el valor de n. Si es que a mí me dicen cuánto es esto, obviamente no va a ser 8, va a ser otro dato que a mí me lo van a dar. Pero independientemente del dato que me den acá, yo puedo determinar el valor de n. Y esto es por la información 2. Y luego por la información 1, yo puedo decir que n es igual a 8. Y como m es igual a n, esto también sería m. Y por lo tanto llegaría a lo que necesito, que es el valor exacto de m. Por lo tanto, la alternativa correcta serían ambas juntas. ¿Ya, chiquillos? Así que eso fue todo. Espero que este video les sirva, chiquillos. Quedan poquitas semanas para
dar la prueba, tienen que dejarlo todo. Y acá les quiero pedir disculpas porque me demoré un montón, me demoré meses. Y disculpen chicos porque han pasado muchas cosas por las cuales no podía grabar esta última parte. Discúlpenme lo que me estuvieron preguntando desde hace rato. Espero todavía este tiempo para poder ayudarles. Y cualquier duda, consulta que tengan me la dejan en los comentarios. Los invito a suscribirse, activar la campanita porque en estos días que quedan estoy pensando subir un par de videos más con algunos detalles que son esenciales para poder subir un poquito más el puntaje o aquella pregunta que de repente los puede pillar. Ya, porque de repente hay cosas que no se repasan tanto nuevamente. De hecho estoy pensando en subir un video de valor absoluto, una pregunta que me pareció muy interesante, así que atentos ahí chiquillos. Y les deseo mucho éxito, recuerden hacer el modelo manejarlo al revés y al derecho, hacerlo más de una vez y obviamente ser capaces de hacer todas las preguntas que estén relacionadas con los temas que están aquí. Los invito también a revisar los videos del modelo del año pasado porque hay 10 preguntas solamente que no entran para la prueba de este año, de las cuales también pueden estudiar. Así que chiquillos, un abrazo, mucho ánimo, ustedes pueden y les deseo mucho, mucho éxito. Cualquier cosita me la dejan en los comentarios y voy a estar atento. Éxito.